Discusión permanente, usted probablemente ha escuchado las quejas de algunos alcaldes, ¿por qué mi comuna no está en cuarentena y por qué la del lado sí? Estamos junto a la ministra Carla Rubilar, ministra vocera de Gobierno, para hablar sobre esa materia y también la preocupación que hay, me imagino yo, por las amenazas que está sufriendo la presidenta del Colegio Médico, lo que vimos recién en Villa Alemana. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván, gusto saludarle. Igualmente, queremos mostrarle algunas informaciones gráficas también para explicar esta discusión, porque naturalmente habitantes como por ejemplo Quinta Normal, que hoy a las 22 horas comienzan la cuarentena, decían antes, ¿por qué no se había dado cuarentena en mi comuna? Cuando había números como estos, por ejemplo. ¿Qué pasa en Quinta Normal? Tiene 149 casos confirmados. Si uno ve la tasa de incidencia, esto es por 100.000 habitantes, por cada 100.000. La comuna tiene 109.3, mientras que el promedio nacional es 53.7. Casi duplica. Tasa de incidencia activa, es decir, las personas que hoy día no han sido recuperadas todavía, 48.4 versus 30, que es el promedio nacional. Ahora, ¿qué pasa, ministra, en este caso? Por ejemplo, vemos en Quinta Normal que hay nuevos casos y se venía en la semana número 13 con 23, una pequeña progresión 14 y después se dispara a 44 en la semana 15. Sí, Iván, y te agradezco mucho la pregunta. Mira, es súper difícil explicar cuando uno tiene la sensación de que la cuarentena total es la solución a la protección de la salud y de la vida de las personas, ¿por qué no se toma la decisión de la cuarentena total? Y lo que nosotros hemos ido diseñando como gobierno es una estrategia. Las cuarentenas son estratégicas, son dinámicas, son prenden, apagan, aprietan y sueltan para permitir mantenernos con el coronavirus durante todo el tiempo que va a durar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a vivir con el coronavirus un largo rato. ¿Hay una percepción de cuánto rato puede ser eso? Porque hay especialistas que hablan de 2 años, 3 años. Mire, esto obviamente como es un virus nuevo, desconocido, no tenemos claridad todavía, pero lo que se nos ha dicho es que la vacuna para un país como Chile no llega antes de 1 año. Ok. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea. Entonces, coronavirus, un buen rato y por lo tanto vamos a tener que ir cambiando muchas de las cosas que hacían. Quinta Normal ingresa hoy día, ¿no es cierto? Como usted nos planteó, 22 horas y efectivamente, ¿qué es lo que vemos? Primero, vemos cuál es la tasa nacional, en este caso también la regional, sí, y la comparamos con la comuna, estamos hablando de la región metropolitana y vemos que esta comuna tiene una tasa de incidencia acumulada. ¿Qué significa eso? La cantidad de casos que se van sumando desde que partió... Desde el 3 de marzo. Exactamente, el primer caso. Pero esta es una tasa muy relevante, la tasa de incidencia activos. Son, como usted muy bien decía, los que no se han recuperado y los medimos en las últimas 2 semanas, que es lo que demora, ¿no es cierto?, la enfermedad. Ahora, ministra, cuando uno ve en las semanas, porque naturalmente aquí va la progresión, corríjame, la semana 16 cae hasta el 18 de abril, perfecto. Sí, así es. Entonces hay un pequeño desfase, pero aquí se produce, por ejemplo, en Quinta Normal, porque vamos a revisar las otras comunas, un salto muy importante. Venía una cierta progresión y por aquí empiezan los reclamos del alcalde, ¿por qué nosotros no? Porque ya tenemos muchos casos y salta a 44 en la semana 15. Sí, nosotros lo que tenemos que ver es una suerte de análisis de las semanas epidemiológicas. Iván, para que usted me entienda, las semanas epidemiológicas partan a fines de diciembre cuando parte el caso de Wuhan, en China, que fue el caso 0, ¿no es cierto? Y vamos midiendo toda la semana, estamos en la semana 16 en estricto rigor, evaluando la 17, y es diferente a las nuestras, porque nosotros partimos el 3 de marzo, por eso estamos entrando a la 7ª, 8ª. Entonces nosotros empezamos a mirar en la semana 13, 23, 34, 44, tasa de incidencia actual elevada por sobre el promedio regional y nacional, y decimos aquí, parece que algo está pasando, necesitamos actuar. Veamos otra comuna para que también se entienda, y también las comunas que no están en cuarentena. Por ejemplo, esta Independencia, que vuelve a una cuarentena, pero esta vez parcial, desde Gamero hasta la ribera del Mapocho, que es la parte sur de Independencia. Y acá tenemos los números, la tasa de incidencia acumulada con 115 casos confirmados. También está por sobre el promedio nacional, bastante disparado. La tasa de incidencia activa también muy alto. Y aquí se produce lo mismo, pero con una semana de desfase. Allá el salto se produce en la semana 16. Sí, es muy relevante hablar de Independencia, porque Independencia entró en cuarentena en algún momento, cuando nosotros partimos las cuarentenas del sector oriente, Santiago, Independencia. Y en esta comuna en particular, ¿qué es lo que nos pasó? Que si bien tenía los números, esto cuando uno lo va al mapa, porque uno ve la cantidad de contagios por cantidad de habitantes, pero también ve la cantidad de contagios por kilómetro cuadrado. Y uno tiene un mapa que no aparece aquí, que es como un mapa de calor, y cuando uno va a Independencia, ahora, a diferencia de la vez pasada, se encuentra con que el sector que entra en cuarentena
Hoy día a las 10 de la noche es donde están concentrados los casos. Bueno, en esa parte de Independencia, conozco bien la comuna porque viví muchos años allí, desde Gamero hacia el sur, Hacia el hay una mezcla que es residencial, pero también con mucho comercio. Mucho comercio. Sobre todo en la avenida principal, Avenida La Paz. que le da el nombre a la comuna de Independencia, y una parte de Avenida La Paz que hay mucho local comercial de telas y ese tipo de comercio. ¿Allí se dio un mayor flujo? Ahí se dio una mayor cantidad en el sector residencial, pero también con mucho comercio, porque una de las cosas que nosotros analizamos cuando vemos las comunas es la población flotante y si tiene obviamente atractivos que van a generar mayor cantidad de público que vaya a correr ahí. ¿Qué hizo en Independencia el haber estado en cuarentena y por qué vuelve a una cuarentena esta vez parcial? Porque aquí es una comuna interesante porque es una comuna que volvió pero no entera. O sea, aquí efectivamente puede haber resultado en la zona norte de Independencia, pero en la zona sur pasó algo. Exactamente, y eso es muy relevante porque vuelve a decir que nuestra cuarentena es estratégica. Una comuna que entró en cuarentena y salió, si lo requiere, va a volver a entrar. En este caso en particular es solo un sector de la comuna. Funcionó la cuarentena para otra parte, pero para esta lamentablemente volvió. Podemos decir que soltamos la comuna y volvió en una parte. Y por eso vamos a actuar aquí, y aquí se nota en el aumento muy concentrado en este sector de Independencia. No es toda la comuna. Cuando uno ve el mapa de calor, se encuentra con que está muy liberado, pero esta parte está muy rojita. Vamos a ver ahora la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que es otra comuna que entra esta vez por primera vez a cuarentena. Recuerdo, hoy día a partir de las 10 de la noche. Y tiene una tasa de incidencia acumulada. Aquí lo que es interesante es que los activos no están tan disparados en relación al promedio nacional. Entonces, aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué Pedro Aguirre Cerda si no está tan disparado en la incidencia de casos activos? Porque la incidencia acumulada, claro, uno ve que va más por sobre el promedio nacional, pero acá se equipara un poco. ¿Es por este salto en los casos nuevos? Tal cual. Nosotros miramos, insistimos en lo que yo dije anteriormente, cantidad de casos por población, si está concentrado en algún lugar, kilómetro cuadrado, y también si la tasa de contagio activo saltó mucho. ¿Cuál de los tres es más incidente a la hora de tomar la decisión? Porque naturalmente aquí tenemos el histórico, desde cuándo partió, pero esto es como la radiografía. Yo diría que esta es la radiografía del momento. Esta es la radiografía del momento, de las últimas 2 semanas, la tenemos que mirar con mucha detención. Y esto en el análisis semana a semana también es muy relevante. Nosotros vemos la alza sostenida de quinta normal, ¿no es cierto? Era una curva que iba ascendente. En este caso no tan ascendente en la semana 13-14, pero se pega un salto de 2.5 de una semana a otra. Pero después, ministra, baja y baja de manera bien importante. Sí, y aquí nosotros obviamente tenemos que revisar qué es lo que pasó. Puede haber un tema de testeo geográfico, pero cuando uno se pega un salto de 17 a 42 y claramente aumentamos lo que se llama la tasa de reproducción del virus en 2.5 de una semana a otra, probablemente tenemos una cantidad de contagios que anda por ahí muy elevado y que tenemos que contener de alguna manera. Ahora vamos a ver comunas que no están en cuarentena y que los alcaldes también han sido bastante, sobre todo viendo estos números. Veamos a San Joaquín, que dice, bueno, nosotros tenemos cifras bien parecidas a algunas comunas que sí están en cuarentena, porque la verdad es que si uno las compara recién, es bien parecido. Si usted ve la tasa acumulada, por ejemplo, en esta comuna, San Joaquín, es bastante mayor que la de Pedro Aguirre Cerda que veíamos recién. 39 la de... Claro, 97,6, insistimos, esto es por 100.000. Casi duplicando el promedio nacional. Entonces uno diría, bueno, acá hay un tema importante. Y también si vemos los nuevos casos, que es cuando está activo el virus, también hay un salto muy relevante. Y cuando cae a 20 y no a 9, como caía Pedro Aguirre Cerda. Entonces uno, si viera en San Joaquín, se preguntaría, ¿por qué mi comuna no? Mire, nosotros estamos mirando y aquí, claro, tenemos la tasa de incidencia activa sobre 40, que eso es como la primera cosa que uno mira con detención cuando va a tomar una decisión. San Joaquín está mirándose con detención, San Miguel, que lo vamos a ver, entiendo también, sobre 40 ya lo miramos con detención. Pero ahí nos vamos a mirar las semanas y nos damos cuenta de que no hay un aumento sostenido, sino que bajó. Aquí se pegó un salto, pero efectivamente volvió a bajar y no tenemos claridad de que este sea un artefacto de finalmente la cantidad de exámenes. Y lo que vamos a mirar cuando tenemos este análisis es el mapa. Y miramos el mapa de la semana anterior, este mapa de calor que ve por kilómetro cuadrado, y lo comparamos con esta semana epidemiológica y nos encontramos con que estaba más concentrado en la semana anterior y ahora menos concentrado. Ahora, ministra, evidentemente esto no es una cuestión matemática, que si una comuna pasa por tal número, entra inmediatamente. O sea, aquí hay un análisis que es un poco más distinto de hacer, porque muchos alcaldes dirán, o muchos habitantes dirán, pero mire, mi comuna tiene una tasa acumulada mucho más alta. También hay un salto importante acá. Y baja cuando baja, no baja tanto como la comuna anterior que veíamos que era Pedro Aguirre Cerda. Entonces, ¿qué otros factores, aparte de esto? Porque uno diría, por números, probablemente San Joaquín debiera estar. Y si uno ve por números, Maipú quizás también, quizás La Florida también. Por ejemplo, La Florida y Maipú son comunas que van claramente a la baja en la semana epidemiológica. Pero lo podríamos mirar. Muy alta. Esta no. Esta tiene una baja, después sube, vuelve a bajar.
Y esta es una comuna que tiene una tasa de incidencia alta, pero en el mapa, en la concentración por kilómetro cuadrado, en vez de empeorar esa concentración, ha ido mejorando. Por lo tanto, la tenemos, como podríamos decir, en mira. Lo mismo nos pasó con Pedro Aguirre Cerda y con Quinta Normal. O sea, esta es una comuna que eventualmente podría estar en cuarentena. Esta es una comuna que eventualmente, y es importante que los ciudadanos lo entiendan, podría entrar dependiendo cómo se comporte en las próximas semanas y nosotros la estamos mirando muy detenidamente. Vamos a otra comuna que tampoco está en cuarentena, que es la comuna de San Miguel. Y aquí naturalmente ha habido un crecimiento bien exponencial en materia de desarrollo inmobiliario. Es una comuna que, si no me equivoco, es la segunda comuna donde hay mayor plusvalía hoy día. Sí. Por la cantidad de edificios que se están realizando, construyendo, y eso significa más cantidad de personas también por metro cuadrado. Y si nos vamos a los casos confirmados, también un número alto, 131, y la tasa de incidencia es casi el doble del nacional. Entonces uno dice, mirando sobre todo las cifras, acá hay también un salto importante en la semana 15, igual que en las otras comunas que están en cuarentena y esta no. Y la tasa de incidencia de los activos también es bastante más alta que el promedio nacional. Entonces, ¿qué hace que una comuna como San Miguel, que tiene harta edificación de altura, que tiene una buena movilidad, o sea, hay mucho transporte público, está el metro, en fin, hay hospitales, ¿por qué esta no y otras sí? Esta comuna en particular tiene un comportamiento muy similar a San Joaquín, entendiendo que está muy cerca geográficamente también. Y es el caso muy similar. No teníamos un gran aumento entre la semana 13 y 14, pega un salto en la semana 15, efectivamente, vuelve a bajar, y nosotros lo que vamos a mirar cuando esta situación es el mapa. Una vez más vemos el mapa de calor a ver si la concentración de casos por kilómetro cuadrado empeoró o mejoró. Y el mapa de la semana epidemiológica anterior es más concentrado y este es menos concentrado. Ahora, ministra, si ve esta comuna y se recuerda la anterior, también en la semana 15 se produce el salto. ¿Qué pasa en la semana 15, que es la semana que llega hasta el 11 de abril? ¿Qué pasa en esa semana que hace que comunas como San Miguel, como San Joaquín, como Pedro Aguirre Cerda hayan tenido esta alza tan importante? Que nosotros hemos ido evolucionando con la forma en que finalmente construimos este informe epidemiológico. En su momento lo que hacíamos nosotros era construirlo sobre el PCR, cuando estaba la confirmación diagnóstica. Hicimos un cambio a solicitud de los epidemiólogos de ser más prolijo para poder analizar bien el comportamiento del virus y dijimos, bueno, vamos a poner los casos cuando empiezan los síntomas. Eso significa que son días antes de la confirmación. Yo empiezo con síntomas, me hago el examen, tengo resultados. ¿Y si esa persona que empieza con síntomas después no da COVID-19 positivo, se le saca de la estadística? Efectivamente. Porque ahí hay un cambio de metodología que explicaría este aumento. Así no es que haya aumentado exponencialmente la cantidad de contagios. Por eso nosotros consideramos solamente cuando la cantidad de contagios, como en Pedro Aguirre Cerda, supera el 2.5. Porque eso es un salto que no es por un artefacto del cambio de la metodología de síntomas, de PCR a síntoma en este caso. Quiero sacarla de la región metropolitana porque nos va a ir a una comuna que es probablemente de las más significativas por la cantidad de casos por habitante que tiene, que es Punta Arenas. Y de hecho ya lleva un mes casi de corrido en cuarentena. Sí. Probablemente si usted ve la cantidad de casos, claro, no sea tan disparado como en otros lugares, pero fíjese, la tasa de incidencia es muy alta. Los casos acumulados son, ahí usted lo ve, 363 por 100.000, vamos a insistir en eso. Y la tasa de incidencia de los activos, acá es donde está el problema y es muy significativo. Tiene casi 4 veces lo que pasa a nivel nacional. Sí. ¿Qué ha pasado con Punta Arenas que ha sido tan difícil de que el coronavirus vaya perdiendo fuerza ahí? Bueno, Iván, es muy relevante decir de que Magallanes, independiente de que estos números tal vez no fueran tan altos, lo más relevante es que va subiendo claramente. En las últimas 3 semanas, aquí se nota el efecto de la cuarentena. Usted sabe que dura 2 semanas, entonces uno tiene un desfase para notar los efectos de las decisiones que vamos tomando. Pero ¿por qué es tan importante haber mostrado Punta Arenas en particular en televisión nacional? Porque nosotros debemos decir de que acá también uno analiza la capacidad de respuesta sanitaria que tiene la región, entendiendo que es una región aislada geográficamente, entendiendo que las camas críticas y los intensivistas son limitados y que probablemente vamos a tener que trasladar pacientes o vamos a tener que llevar ventiladores hacia allá. Perdón, logísticamente es una región que está prácticamente aislada en relación al resto. O sea, hay que hacer, muchas veces sale más fácil irse por Argentina que llegar directo. Exactamente. Entonces aquí la mirada es la mirada regional local que tenemos que tener, que no es lo mismo que cualquier comuna de la región metropolitana donde la red de salud responde de una forma mucho más integrada y oportuna. Aquí, si en algún momento copamos nuestra capacidad de atención crítica, de paciente crítico, finalmente vamos a estar en un problema de riesgo de fallecimiento por falta de atención, que es algo que no queremos llegar, ojalá nunca, en nuestro país. Ahora, ministra, estábamos viendo las comunas de la región metropolitana y naturalmente, a diferencia de lo que pasaba cuando recién llegó el virus a nuestro país, primera semana de marzo, donde había este virus presente muy, sobre todo en el sector oriente de la capital,
donde quedarse en casa es más sencillo, donde tener medidas de alejamiento social es más fácil. ¿Qué pasa, por ejemplo, con comunas donde hay hacinamiento, donde hay campamentos, donde hay población migrante, lo que veíamos ayer en Quilicura, por ejemplo? Esa es una situación que es distinta porque allí las medidas sanitarias van a ser más difíciles de implementar. ¿Cuál es la mirada del Ejecutivo sobre esos casos en lo particular? Bueno, es muy relevante entender de que cuando enfrentamos esta pandemia la vamos enfrentando por fases. Y esas fases van avanzando y hoy día el virus va llegando a comunas donde vamos a tener condiciones más adversas que las primeras. Y en ese contexto vamos a tener que tomar medidas como por ejemplo lo que hicimos en Quilicura o en Estación Central, de llevar personas que están contagiadas con coronavirus fuera de su ambiente y sacarlas a los hostales. Hostales sanitarios que están habilitados para esto. Tenemos casi 2.000 plazas a lo largo de todo Chile para ir llevando a las personas que no tienen las condiciones de una cuarentena en su hogar para que puedan hacerlo en otro lugar. Ahora, también tenemos que ver las situaciones de agua potable, las situaciones de falta de elementos de protección personal, el espacio reducido que no genera el aislamiento y por lo tanto hay muchas cosas que tenemos que ver y es por eso que, independiente de que hasta este momento las medidas que nosotros hemos ido tomando nos dan alguna posibilidad de mirar de que la curva se ha ido aplanando, nosotros no podemos bajo ningún pronóstico cantar victoria ni ser triunfalistas, porque eso sería muy irresponsable. Y en ese sentido yo quiero ser muy clara que nosotros tenemos que ir viendo cómo evoluciona esto ahora en mayo y después acercándose al invierno, cómo se comporta el coronavirus. Ahora, ministra, casos como el de Quilicura también develan una situación que es bien particular, porque nosotros lo veíamos ayer tanto con el intendente que estábamos hablando como con el director del Servicio Jesuita Migrante. Ahí hay muchas barreras. En primer lugar está naturalmente la barrera idiomática. Porque la gente que viene a Haití tiene la mayor de las dificultades, que es una cultura distinta, un idioma distinto y el temor que tienen ellos. La situación migratoria de ellos normalmente no está definida. Y además hay rasgos de xenofobia, porque mientras estaba ayer el director del Servicio Jesuita Migrante tratando de convencer a estos haitianos de que fueran los hostales, había gente que los apedreaba. Entonces la pregunta es, preventivamente, ¿qué se hace con la gente que vive hacinada? Estas personas que están subarrendando, que hay hasta 5, 6, hasta 7 personas por habitación. Sí, lo que hemos dicho con esta pandemia es que ha visibilizado los invisibles. Los adultos mayores abandonados, las personas en situación de calle, los migrantes que viven en hacinamiento, que están desde hace rato. Este no es un tema actual del coronavirus. Y en ese contexto tenemos que ser capaces de congeniar varias cosas con la sociedad. El miedo a la muerte y a enfermar es muy grande y genera reacciones sobre las personas que son muy complejas. Saca lo mejor y lo peor de las personas, esa es la verdad. Y obviamente que si yo tengo una persona y no entiendo que no necesariamente porque viva al lado mío, nos pasó por ejemplo en una iglesia en Puente Alto, donde en Bajos de Mena se generó un impacto relevante por esa comunidad que estaba contagiada. Nos está pasando en Quilicura, nos pasó en Vallenar con una casa que fue apedreada, que tiene que ver con el miedo, pero también con que saca lo peor de nosotros. Y en ese sentido, Iván, yo creo que es muy relevante el llamado que nosotros tenemos que hacer a que no podemos generar discriminación sobre las personas, ya sean chilenos o migrantes, que estén con coronavirus. Eso no es lo que tenemos que hacer. Al revés, tenemos que ser capaces de ir tomando las medidas para atenderlo, para resolverlo, porque son parte de nuestro país que construimos entre todos. Ministra, ¿y se va a fiscalizar y se va a sancionar este tipo de situaciones? Porque además es ilegal subarrendar de esa manera, porque hay un riesgo además sanitario, hay un riesgo que es vital, se sobrecargan las líneas, no hay servicio higiénico. Nos decía el director del Servicio Jesuita Migrante que son personas que ganan 5, 7, 8 millones de pesos por subarrendar. Les cobran entre 100 y 150 mil pesos por persona para meterlos de 5 y 7 en una habitación. ¿Qué pasa con el dueño de ese inmueble? ¿Se le fiscaliza, se le penaliza, se le investiga? ¿Se sabe quién es? Sí, efectivamente nosotros, el intendente, y lo decía ayer, él está tomando todas las medidas en esta materia. Yo quiero aprovechar de agradecer al Servicio Jesuita Migrante, nos ha ayudado una enormidad con estos casos que son complejos de abordar, han sido relevantes en esta materia. Nosotros tenemos que avanzar hacia la sanción de estos abusos, una realidad que está claramente establecida. A mí, mientras fui intendenta, el alcalde Delgado, que es un alcalde muy comprometido en las materias de migración, nos reveló esta realidad, que es una realidad que se vive en Estación Central, en Independencia, en Recoleta, en Santiago, en Lampa, en San Bernardo, en varias comunas donde la comunidad migrante se ha ido asentando. Porque si usted o yo nos vamos fuera de Chile, probablemente ¿dónde nos vamos a quedar?
quedar? Donde haya más chilenos. Sí, claro. Esto es lo mismo que ha pasado aquí. Y esas comunas tenemos que apoyarlas de mejor manera para poder enfrentar esta situación. Ahora, ministra, hay un tema que ahí es bien relevante, porque naturalmente hay población que tiene que estar hacinada de esa manera porque no tiene otras condiciones para vivir, pero no sé si hay capacidad para recibirlos en los hostales sanitarios. Ayer se llevaron a casi 50 ciudadanos haitianos a los hostales sanitarios, pero quedan otros 50 más. Sí. Y hay 2.000 cupos. Entonces va a llegar un momento, probablemente muy pronto, en que esos hostales sanitarios van a estar a capacidad completamente copada. ¿Qué va a pasar allí? A ver, nosotros estamos trabajando para poder tener capacidad para enfrentar todo lo que sea una cama intensiva y un ventilador y ojalá todos los esfuerzos para que a ninguna persona que lo requiera le falte y también para generar las condiciones de aislamiento en condiciones dignas para todo aquel que lo requiera. Y efectivamente en la comunidad de Quilicura empezamos a tratar de poder trasladarlos a todos, en el caso de Estación Central, a todos los contagiados positivos para sacarlos y a todos los demás hacer cuarentena dentro del lugar y cada situación la vamos a ir analizando, pero si hay que lograr más hostales sanitarios porque necesitamos más aislamiento, lo vamos a hacer, porque para eso nos hemos preparado durante muchas semanas para poder enfrentar esta situación. Ministra, a través de redes sociales la gente está muy inquieta con el tema del retorno a las clases. Veíamos recién las declaraciones del ministro de Educación que decía que los niños no son un factor de riesgo, después explicó a qué se refería, en el sentido de que no es una población que tenga un comportamiento riesgoso frente al coronavirus, pero sí transmite mucho la enfermedad. Entonces la pregunta, porque los profesores están inquietos, el Colegio de Profesores lo ha manifestado, hay parlamentarios que están inquietos, la gente también no está, los apoderados, muy seguros o muy conformes con esta idea de volver a clases. La pregunta es, ¿existen las condiciones para tener 20 niños por sala cuando el promedio son 31 en nuestro país? A ver, Iván, yo para creo que exista el distanciamiento. Sí, ¿no? yo creo que es súper relevante primero decir que entendemos perfectamente la angustia y el miedo de los papás. Todos somos, la mayoría de nosotros papás, cuidamos a nuestros hijos enormemente, pensamos en que no queremos que le pase nada a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros niños. Y en ese contexto el presidente dijo, bueno, el 27 de abril no están las condiciones sanitarias y vamos a ver si en mayo, si las condiciones sanitarias sí lo permiten, veamos un retorno progresivo de clases. ¿Qué significa? ¿Es el concepto, vamos a ver, o sea, no está definido que sea en mayo? No está definido porque obviamente tenemos que ver cómo están las condiciones sanitarias en mayo. Hoy día con el escenario epidemiológico que tenemos y al parecer esta suerte de estabilización... Como una meseta, ¿no? Es como una meseta. En algún momento pensamos que iba a ser un pic grande, ¿no? Como los otros países. Entre la octava y la 12 semanas se generan estos pics. Octavo de contagio y después con desfase 3-4 semanas de hospitalizaciones y después me agravo y después fallezco. Uno podría decir que en Chile más que un pic va a haber una meseta que va a durar algunas semanas, que es donde estaríamos nosotros estaríamos en este momento. Hasta el momento pareciera que va a ser más así que un pic que pasó en otros países. Obviamente esto es muy, muy dinámico, pero hasta el momento sí. Entonces, en este contexto sanitario pareciera ser posible pensar en mayo, si sigue todo igual, empezar de a poco, muy gradual, en algunas comunas que tengan las condiciones de infraestructura porque tienen menos alumnos que la capacidad de la sala, o porque tengan pocos contagios, o porque efectivamente están las condiciones de equipamiento, o porque hay buena voluntad de los profesores y también de los alumnos, de los padres apoderados. Podemos ir generando. ¿Por qué pasa, Iván? Porque yo quiero ser súper clara. Hemos hecho esfuerzos de teleeducación a través de Internet, harto. Pero esa brecha de desigualdad que existe en nuestro país es muy grande. Sí, y además la clase presencial es insustituible. Y hay mucho alumno, mucho padre que no tiene Internet. Mucho padre y mucho alumno que no tiene iPad, computador, etcétera, que no tiene capacidad tampoco porque tiene que salir a trabajar de acompañar a sus hijos en este proceso de aprendizaje. Imaginemos un niño de primero básico que tiene que aprender a leer, más todos los temas sociosanitarios asociados que no tienen que ver con educación, alimentación, el espacio de salud mental en una casa pequeñita, 40 metros cuadrados con 6, 7 personas que viven más, el riesgo de mayor violencia porque existe mayor alcoholismo en estas cuarentenas que existen. O sea, hay mucho factor que tenemos que analizar en las decisiones que vamos tomando. De hecho, la sociedad científica dice que lo que viene después es una gran crisis de la salud mental, pero es un tema muy difícil de abordar en estos momentos cuando estamos preocupados de eso. Ahora, ministra, uno si pensara en un eventual retorno a clase que tiene que ser escalonado, tiene que ser sectorizado, no van a ser todas las comunas, no van a ser ni siquiera todas las regiones, uno pensaría que de esto debería partir en, no sé, Aysén, donde no hay casos activos, por ejemplo. Pero ¿en qué condiciones deberían volver los chicos a clase? Y se lo pregunto muy concretamente porque a lo mejor hoy día, en este momento, están las mamás y los papás mirándola. Le dicen, pero ¿cómo voy a entrar a clase si no le van a medir la temperatura? Si no va a haber alcohol gel, si no van a estar a más de 1 metro sentados, si es difícil a un niño dejarlo con la mascarilla, que no se la toque, que no se la saque, que no la manipule. Usted,
como médico, como madre, como ministra, ¿cómo tienen que volver a clase los niños? ¿En qué condiciones? Estamos trabajando ese protocolo, obviamente con la comunidad educativa, con los expertos en materia de salud, con la experiencia internacional. Usted sabe que hay países que han empezado de a poco a generar sus planes de regreso a clase y obviamente con un claro trabajo de las autoridades locales que son los que mejor conocen sus comunas. A ver, estábamos viendo recién una sala de clase. Evidentemente no pueden estar sentados uno al lado del otro. Entonces, uno podría pensar que no van a volver todos los cursos dentro de un colegio y, por ejemplo, tendría que ser la preescolar, o los juniors, o los chicos que están en educación media, y ponerlos no así, uno con otro. Debería estar asiento por medio, por ejemplo. Tenemos que mantener efectivamente la distancia social solidaria y, por ejemplo, para lograr eso, podemos partir por los colegios que tienen más capacidad, pero tienen menos alumnos, muchos de ellos en las comunas rurales. Podemos, por ejemplo, intercalar, como lo decía el ministro Figueroa, educación presencial con educación a distancia y con eso disminuir la cantidad de alumnos. Podemos dividir la jornada, podríamos partir con un nivel en la mañana y otro nivel en la tarde, cosa de ocupar las salas del nivel superior para los menores. Hay muchas fórmulas que podemos ir construyendo en la experiencia internacional y con el apoyo de los expertos. Tenemos que tener implementos, obviamente, de protección, tenemos que generar un buen lavado de manos, condiciones para, por ejemplo, tener alcohol gel y otras, por supuesto que sí. Pero también si los niños vuelven en algún momento, por lo que usted plantea, que es una realidad, los niños juegan, los niños comparten en el colegio, probablemente también la medida de ese niño va a ser más al llegar a la casa. El sacarse la ropa, el bañarse, el finalmente generar un aislamiento si es que tiene un adulto mayor en su casa. Es decir, no solamente las medidas del colegio, sino que todas aquellas que vamos a tener que tomar para volver, entre comillas, a nuestra vida normal. Y por eso hablamos de esta nueva normalidad, que es un concepto internacional, acuñado en el mundo, que hoy día refrenda la Organización Mundial de la Salud, que es, hay que volver de a poco a hacer las cosas que hacíamos antes, pero nunca igual. Ya no nos vamos a poder juntar todos, ya vamos a tener que usar la mascarilla, ya nos vamos a poder saludar de besos, ni abrazos. Las cosas cambiaron y tenemos que hacer las cosas diferentes. Bueno, uno piensa cómo va a ser esta nueva normalidad y por ejemplo, se lo comento, mi hermana es profesora diferencial, entonces decía, yo trabajo con niños que difícilmente van a tener la mascarilla porque les cuesta, tienen problemas de motricidad. ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, cuando se vayan a tocar la mascarilla? ¿Habrá que privilegiar a los más chicos en el regreso a clase? ¿Habrá que privilegiar a los que son de educación media y tienen que rendir la PSU? ¿Se ha pensado, por ejemplo, en eso? ¿O que vayan lunes, miércoles, viernes unos cursos, martes, jueves, no sé, sábado, otros? Estamos mirando todas las figuras para permitir... Porque el protocolo no está definido, no está cerrado. No, porque lo estamos construyendo este protocolo y tiene que ser muy conversado. Las realidades locales, los alcaldes muy relevantes, los sostenedores, ya sean particulares subvencionados. En una comuna, Iván, un colegio de esa comuna es diametralmente opuesto a un colegio de otra comuna, de otra parte de esa misma comuna. Y esa es la realidad. Y para eso nos vamos a tener que enfocar en la mejor forma para que los niños puedan ir gradualmente volviendo si las condiciones sanitarias así lo permiten. Ministra, ¿qué va a pasar si los alcaldes que son sostenedores dicen, ustedes dicen vamos a volver a clases paulatinamente, y dicen en Laguna X, no vamos a nombrar ninguna, pero en Laguna X vuelve a clase escalonadamente, no sé, la segunda quincena de mayo. Pero el alcalde dice no tengo las condiciones para implementar lo que me pide el protocolo. O si los apoderados dicen, no, yo no voy a mandar a mi niño porque prefiero que pierda el año a que se enferme, que es una opinión que es muy común y es muy válida también. Muy válida. El temor de los padres, lo principal es la protección. ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, esa es la parte que tiene que hacer bien el trabajo del gobierno, estar muy respaldado por la evidencia científica, explicar bien cómo corresponde para que finalmente este trabajo en conjunto, de equipo, con los alcaldes, nos permita convencer a los padres y apoderados que cuando nosotros decidamos volver a clases con algún nivel, en algún colegio, en alguna comuna, es porque realmente están las condiciones y las condiciones de protección de ese colegio son mejor que ese niño quede en su casa. Y ese es un trabajo que es lo más cercano a la política, Iván, a hacer las cosas bien. Y en ese sentido vamos a tener que ser capaces de convencer de que las condiciones están sanitariamente y también las condiciones de infraestructura de esos colegios y que lo mejor para ese niño que está hoy día en la casa con sus padres, probablemente muy diferentemente en una comuna del sector del Barrio Alto, o una comuna rural o una comuna popular, va a estar mejor y más protegido en su lugar. Bueno, ese concepto hay que trabajarlo porque evidentemente la gente va a tener que volver a trabajar y van a tener que en algún momento tratar de aceptar esta nueva normalidad en el sentido de que hay niños que están más protegidos en el colegio. Así es. Que en sus casas donde a lo mejor no tienen las condiciones para mantener el aislamiento, la distancia, en fin. Ministra, hablábamos al comienzo de que el coronavirus saca lo mejor y lo peor de las personas. Sí.
lo veíamos, hay casos que son notables y que Notable. uno no termina Los aplaudiendo. héroes y las heroínas del coronavirus. Pero también hay casos que son bastante tremendos. Veíamos la discriminación en Quilicura, veíamos lo que pasaba también en Villa Alemana con los comerciantes chinos, váyanse chinos, y vemos lo que pasa con la presidenta del Colegio Médico, que es amenazada de muerte a través de correo electrónico. Y no solo eso, vimos el correo, es un correo que tiene un altísimo contenido de violencia y además violencia sexual muy explícito, donde evidentemente Isquiasiche se ha convertido en uno de las voces líderes en este combate al coronavirus. ¿Cuál es el nivel de preocupación que tiene la autoridad frente a casos como este, que no sean aislados, que no sea solo Isquiasiche y que mañana pueda ser un alcalde, pueda ser una alcaldesa, pueda ser un parlamentario, pueda ser un ministro, pueda ser, no sé, cualquier persona que tenga un rol relevante en este combate contra el coronavirus? Iván, la verdad es que de la más alta preocupación, el gobierno condena enérgicamente y con fuerza las amenazas anónimas recibidas por la presidenta del Colegio Médico. No solamente por ser la presidenta del Colegio Médico, sino, como usted bien dice, con una amenaza con violencia sexual, probablemente por su condición de mujer, muy acentuada. Pero también vemos con mucha preocupación de que esto no es el primer caso. Este es uno de muchos que han recibido autoridades, personas públicas de todo tipo durante un periodo no menor de tiempo. Pero a propósito del coronavirus. No a propósito solamente del coronavirus, sino que a propósito de lo que vivimos anteriormente al 18 de octubre y en otros contextos. Perdón, es que eso no lo hemos hablado, pero ¿hay autoridades o dirigentes sociales que, producto de estas amenazas, que a lo mejor no lo hemos sabido, estén con protección especial? Sí, pues claramente sí. Y eso es lo que a nosotros finalmente nos preocupa como gobierno, porque uno puede pensar diferente, uno puede discutir muchas cosas, pero uno no puede evaluar bajo ningún criterio una amenaza como la que recibió la presidenta del Colegio Médico, que nosotros tomamos contacto con ella. El ministro Mannertz inmediatamente condenó esta amenaza anónima a la presidenta. El presidente recibió la información, el ministro Blumel se comunicó con ella y la puso en contacto con la Policía de Investigaciones, y esperamos, Iván, de verdad, con el rastreo de las IP y toda la tecnología que hoy día se puede hacer, encontremos al responsable y lo sancionemos como corresponde. No queremos más casos como la de la doctora Siches, que fue amenazada brutalmente a nuestro juicio, pero tampoco de ninguna otra persona, porque no es el país que queremos construir. Ministra Carla Rubilar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Iván. Que esté muy bien.